Juan Ramón Rayo, ¿qué tal, compañero? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Desde el Gobierno dice que parece que se están estabilizando los precios. ¿Esto va a ser la tendencia a partir de ahora? Bueno, es llamativo que el Gobierno diga que él no tiene la culpa de la inflación, pero rápidamente se cuelgue la medalla de que la inflación está empezando a moderarse. La inflación se está moderando, es verdad, en prácticamente todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, en el mes de julio hubo un descenso de la tasa de inflación interanual del 9,1% al 8,5%, más intensa, por ejemplo, que en el caso de España. ¿Esto por qué es así? Pues porque durante los últimos meses, en los mercados internacionales, nada que haya hecho este gobierno, el precio de la mayoría de materias primas está cayendo, está descendiendo. Por ejemplo, el precio del petróleo está más o menos a los mismos niveles que antes de empezar la guerra en Ucrania. Y eso se traslada, por ejemplo, en los combustibles, no por medidas del gobierno, sino por la rebaja del precio internacional del petróleo, y eso empuja o modera, mejor dicho, el alza de los precios. Y esto es importante matizarlo porque algunos de los testimonios que habéis puesto antes pues venían a decir que, bueno, después de haber subido tanto ya está bien que bajen un poquito los precios. Cuidado, los precios no han bajado, los precios están subiendo menos, pero subir menos no equivale a bajar. De hecho, en el mes de agosto, con respecto al mes de julio, los precios subieron 1/10. Es decir, en agosto el nivel promedio de precios es más alto que en julio. No digamos ya que en agosto del año 2021, que es un 10,4% más alto. En definitiva, que se modere el ritmo de incremento de los precios es una buena noticia, evidentemente, pero no se modera por las medidas del gobierno y si miramos la inflación subyacente, que es la preocupante, es la nuclear, es la que hay que mirar, esa por desgracia sigue subiendo. Hablabas antes de la gente, ¿no? De los ciudadanos que comentaban que no estaban notando pues en su día a día que los precios hayan bajado. ¿Cuándo podremos empezar a notar ese cambio de tendencia de ir a comprar lo más básico en el mercado y que los precios se hayan moderado? Bueno, que los precios vuelvan a los niveles que estaban en 2021 o 2020, yo creo que eso, salvo que entremos en una brutal crisis económica, no lo vamos a ver. A lo máximo a lo que podemos aspirar es a que los precios dejen de subir a ritmos como los que estamos viendo en la actualidad. Pero no, esta situación no se va a revertir. Esto no es una subida transitoria de precios. En algunos bienes puede ser. En los carburantes ya hemos visto que en parte ha sido así. Pero en el conjunto de precios, lo que llamamos IPC, no vamos a ver que los precios en el conjunto de la economía regresen a los del año 2021 y 2020. Esto es una subida permanente de precios. Insisto, a lo máximo que podemos aspirar. Lo que están intentando conseguir los bancos centrales, no tanto los gobiernos, pero sí los bancos centrales cuando suben tipos de interés, es a que el ritmo de aumento de precios se estabilice en torno al 2% al año. Es decir, que los precios con respecto a los niveles actuales suban un 2%, no un 10, sino un 2. Pero claro, subir un 2 con respecto a lo que hay hoy sigue siendo que los precios suban, no que bajen. Claro, decías que va a ser una subida permanente de precios y lo que se comenta, ¿no? Es que ya no me llega con lo que antes llegaba, esa pérdida de poder adquisitivo. Tenemos aquí el debate, ¿es el momento de subir los salarios? Sí, os he escuchado. Habéis dicho que hay mucha gente que se opone a que suban los salarios. Bueno, los primeros que se oponen a que suban los salarios son los miembros socialistas del gobierno. Básicamente porque es el gobierno el que ha hecho un llamamiento al pacto de rentas. Y el pacto de rentas incluye que los salarios suban menos, bastante menos que el IPC. ¿Por qué? Pues porque desde el gobierno son conscientes de que si los salarios suben tanto o casi tanto como el IPC, se puede entrar en una espiral que de momento no está ahí, de momento no se está produciendo, pero se podría entrar si esto sucediera, una espiral precios-salarios. Es decir, los salarios aumentan mucho, insisto, no está sucediendo, los precios como reacción a ese aumento de los salarios aumentan todavía más, como reacción a esa nueva ronda de incremento de precios, los salarios, para no perder poder adquisitivo, tienen que incrementarse todavía más, etcétera. Y esto el gobierno, en este caso de manera responsable, desde un primer momento lo ha intentado cortar, no solo en España, también en Alemania, por ejemplo, mencionabais el caso de Alemania, en Alemania los salarios también están
esencialmente congelados, precisamente por eso, para que no haya una espiral precios-salarios, y este gobierno, de manera más o menos responsable en este capítulo, pues desde el primer momento ha insistido en cuidado con entrar en una espiral precios-salarios, pedimos moderación, pedimos responsabilidad a la hora de las renegociaciones salariales, porque no queremos repetir la experiencia nefasta de los años 70, cuando se disparó la inflación, se dispararon nominalmente los salarios, se disparó todavía más la inflación y entonces no hubo otro remedio que meter a la economía en una crisis brutal. Recordemos que en los años finales de los 70, principios de los 80, los tipos de interés se ubicaron por encima del 20% para tratar de acabar con la inflación que se había enquistado absolutamente en la economía. Claro, lo que estamos viendo encima es que los precios, a pesar de ese tope del gas, de la luz, siguen altísimos. ¿Se puede hacer algo más para intentar rebajar esos precios? Sobre todo que lo note el consumidor final, que lo que comentan es que, bueno, que las facturas no lo están notando. Si nos referimos específicamente al precio de la electricidad o al precio de la energía, que no es el único precio que está subiendo, esto es importante remarcarlo porque a lo mejor sí es el precio que ha subido más, claramente el de la electricidad, pero no es el único precio que ha subido, el conjunto de precios están aumentando y ese aumento generalizado del conjunto de precios tiene causas más fundamentales, como ha sido que durante 2020 y 2021 los bancos centrales y los gobiernos han desparramado un gasto brutal dentro de la economía que ahora se está trasladando en forma de subidas de precios. Pero si nos referimos específicamente al precio de la electricidad o más en general al precio de la energía, pues hombre, hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, el tope del gas, que efectivamente tiene una cierta influencia moderadora de los precios en el corto plazo, veremos en el largo plazo las distorsiones en las decisiones de inversión que supone, pero en el corto plazo sí modera los precios, y se podrían adoptar algunas medidas similares, pero no pensemos que esas medidas similares, y eso incluso desde el gobierno no lo han pretendido vender así, van a ser medidas mágicas que permitan una reducción muy intensa de los precios de la electricidad o de la energía, básicamente porque aunque se pueda moderar algunos precios o algunos costes, mejor dicho, el coste fundamental que sigue siendo necesario asumir para generar energía en algunos casos, electricidad más específicamente en otros, es el del gas. Y el precio del gas no lo podemos controlar, es un precio internacional que además está muy influido por las decisiones geopolíticas que tome Rusia, básicamente la posibilidad de que corte el suministro de gas absolutamente a Europa, y si el precio del gas se dispara y el precio está disparado, el precio de la electricidad, por muchos parches que queramos meter, va a subir más o va a subir un poco menos que en otros países, pero va a subir. En España es verdad que el precio de la electricidad ha subido en el mercado mayorista menos que en Alemania o en Francia durante las últimas semanas, pero aún así están máximos. ¿Por qué? Pues porque el gas hay que pagarlo, y si el gas se dispara de precio y tú no puedes controlar de ninguna manera el precio del gas, pues ese precio del gas, ese mayor coste, se te va a trasladar en mayor o en menor medida, pero se te va a trasladar. Es matemática pura. Juan Ramón Rayo, muchas gracias. Muchas gracias.